Jesucristo es el Señor. Gracias al que vive de eternidad a eternidad, nos permite en este día, ya 23 de noviembre de este año 2022, agradeciendo al Señor nuevamente, hoy día miércoles 23 de noviembre, para poder salir al aire y saludar a todos los hermanos oyentes, a todos los amigos, a todas las familias, a todos los vecinos, a través de las redes sociales. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios derrame muchas bendiciones y guarde su entrada y su salida a cada uno de ustedes. Vamos a orar para poder empezar este programa. Abba Padre, gracias mi Dios, mi Rey, porque día tras día tú nos das una oportunidad, nos das un nuevo día para poder tocarte, para poder subirte, para estar en tu presencia, para depender de ti, Señor. Cada día que tú nos das, Señor Jesús, no es por casualidad, sino que tú eres paciente para cada uno de nosotros, para que todos procedamos al arrepentimiento y todos nos demos cuenta en la manera en que te estamos sirviendo, Señor. Son tiempos muy peligrosos, los días se van rápidamente, pero tú, Señor Jesús, nos estás avisando a la luz de la palabra, las advertencias y nos enseñas también la manera y nos da las llaves de cómo vivir un vivir delante de ti bajo el gobierno de tu Espíritu para poder hacer tu voluntad. Te agradecemos, mi Cristo amado, por la sangre del Cordero que nos compró y nos sigue lavando y limpiando y purificando todo nuestro ser. En este momento, Señor, abre nuestros oídos para poder escuchar tu palabra y prepara nuestros corazones para que esta palabra sea recibida y sea escrita y sea guardada en nuestros corazones. Gracias, el Dios de la gloria. Gracias, mi Dios, mi Cristo amado. Amén y amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Saludamos a todos los santos. Saludamos de una manera muy especial a nuestro hermano Johnny. Hermano Johnny, que Dios te bendiga ricamente. Dios guarde y te bendiga tu hogar, tu familia, tu descendencia. Bendiga tu entrada y tu salida. Que el trigo, la cebada, el aceite sobreabunde en gran manera en tu hogar. Y el Señor multiplique en gran manera. Gracias por tu apoyo, que a través de tu apoyo nosotros estamos saliendo al aire. Gracias al Señor. Muchas bendiciones, hermano Johnny, que Dios bendiga ricamente. Saludamos también a la iglesia en Chimbote, donde está nuestro hermano amado, nuestro hermano Santo Reina. Santo Reina, que Dios te bendiga ricamente, que Dios te dé fuerzas, que Dios te dé fortaleza y ahora en adelante mucha más visión para que puedas tú seguir adelante a la luz de la palabra, para que puedas seguir transmitiendo las grandes verdades que están en la palabra. Saludo también a su esposa, nuestra hermana Teresa Sandoval. Muchas bendiciones, sierva, y bendiciones a todos los hermanos que se están reuniendo en la iglesia en Chimbote. Saludamos una vez más la iglesia en Nuevo Chimbote. Muchos saludos al hermano Julio Guamán y su familia. Muchas bendiciones y bendiciones también a todos los hermanos que reúnen en la iglesia en Nuevo Chimbote. Bendiciones para cada uno de ellos. Es una alegría compartir y cooperar todos nosotros en la iglesia en Nuevo Chimbote para poder trabajar con esa visión, y esa visión, aleluya, nos lleva a seguir transmitiendo las grandes verdades de la palabra del Señor. Saludamos también a los hermanos de la iglesia en Lima. Muchas bendiciones a todos los hermanos que tienen el encargo en la obra del Señor. Muchas bendiciones, amados hermanos, en el Señor. Gloria al que vive, gloria al que está sentado a la diestra de Dios Padre. Muchas bendiciones para ellos. Aleluya. Amén. Gracias también, amados hermanos. Señor Jesús, bendiciones también a la iglesia en el Callao. La iglesia en el Callao, bendiciones para ellos. Que Dios derrame muchas bendiciones a los hermanos. Bendiciones también a la iglesia en Piura, zona 26 de octubre, donde está nuestro hermano Juan Paiva, su esposa Lorena. Bendiciones a nuestro hermano Julián y su esposa Rosemary. Bendiciones para ellos. Bendiciones a todos los hermanos, a todos los jóvenes que reúnen en la iglesia en Piura. Bendiciones para ellos. Gracias al Señor.
en este momento presenta su programa Los Obreros de la Hora Undécima. Presenta su programa Los Obreros de la Hora Undécima. Gracias al Señor. Ayer estuvimos compartiendo la importancia de estar en la presencia del Señor. Ayer vimos que a través de Juan, el apóstol, el amado, le dijo a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor significa la presencia del Señor. La iglesia en Éfeso era una iglesia cooperadora, pero habían descuidado la presencia del Señor. Entonces ayer vimos a la luz de la palabra que el enemigo está todos los días queriendo bombardear nuestra mente y sacarnos de la esfera celestial y trasladarnos a la esfera de la tiniebla, de la tierra. Eso hizo con Adán y Eva, lo sacó del huerto y perdieron ellos la presencia del Señor. Gracias al Señor que cuando Moisés dijo: si tu presencia va conmigo, aleluya, yo iré. Y el Señor le dijo: mi presencia va contigo. Ayer vimos muchos puntos tan importantes acerca de la presencia del Señor. Hoy vamos a continuar acerca de la presencia y en esta tarde vamos a subir a la luz de la palabra una pequeña reflexión, una enseñanza a través del Espíritu, subir al monte. Vamos a ver hoy día subir al monte y esto podemos encontrarlo en San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. San Mateo capítulo 5, de 1 al 3, amados hermanos, busquen ahí en su Biblia, en su casa, San Mateo. La palabra del Señor dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, aleluya. Amados hermanos, cuán importante es estar en la presencia del Señor. Amén. Aquí dice el Señor que miró la multitud de gente que le seguía. Esa multitud de gente le seguía por su sanidad, todo tipo de enfermedad completamente, fueran sanados. Mucha gente también le seguía por los alimentos, pero al ver esa multitud, el Señor dice que subió al monte. Y inmediatamente dice que los discípulos lo vieron que el Señor subió al monte, y ellos también subieron al monte. ¿Qué significa, amados hermanos, subir al monte? Amén. Subir al monte significa estar en la presencia de Dios. Subir al monte significa salir de la esfera natural, aleluya, para trasladarnos a la esfera celestial y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia, arriba en el monte, aquí mismo en San Mateo, nos está diciendo que el Señor abrió su boca, aleluya, y les enseñaba. A través de los tiempos de hace 2000 años atrás, amados hermanos y hermanas, el Señor sigue hablando a la luz de la palabra, porque toda esta palabra es escrita y inspirada divinamente por el Espíritu Santo, y tenemos el hablar del Señor en estos tiempos. Como dice aquí rápidamente en Hebreos, ¿no? Vamos a ver rápidamente aquí en Hebreos, que nos dice así, a la luz de la palabra, dice así: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través de los tiempos el Señor usó a los profetas, a los hombres de Dios, pero hace 2000 años atrás tenemos el hablar de Jesucristo. Y aquí el Señor dice que cuando estaban arriba en el monte, que significa estar en la esfera celestial, en la presencia del Señor, el Señor comenzó a enseñarles. ¿Y qué le dijo? La primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos. Amén. Amados hermanos, cuando uno sube al monte, uno tiene visión, capta rápido esa visión. Aleluya. Y cuando uno capta esa visión, uno puede entender y comprender las enseñanzas del Maestro. La primera, bienaventurado. Ustedes saben muy bien que bienaventurado significa feliz y bendito. Feliz y bendito, ahorita a través de las redes, ustedes feliz y bendito. Aleluya. Pero aquí dice, los pobres en espíritu. La palabra pobres en espíritu en hebreo quiere decir mendigo. Un mendigo es aquel que espera a alguien que tenga compasión para que le pueda suplir sus necesidades. Una limosna. Entonces, cuando nosotros somos pobres en el espíritu, nos vaciamos de nosotros mismos, salimos de la esfera natural, salimos de la esfera de nuestros conceptos, de nuestro razonamiento, de nuestra religiosidad, de nuestras opiniones, de nuestras habilidades naturales, amén. Nos vaciamos a nosotros mismos y delante del Señor esperamos, aleluya, que Él agrega aceite a nuestra lámpara, a nuestra vasija, y que el gobierno del Espíritu, aleluya, es quien controle nuestras vidas. Amén. Amados hermanos, solamente en el monte podemos recibir esta visión y estas enseñanzas y esta revelación. La multitud, ¿dónde estaba? La multitud estaba en la esfera terrenal. Ahí estaba la multitud. La pregunta que el Señor está haciendo a través de las redes sociales en este momento, amados hermanas y hermanas en el Señor, con mucho respeto, ¿a dónde se encuentra usted? ¿Te encuentras en el monte o te encuentras en la multitud? En la multitud no vas a entender y no vas a tener visión y no vas a recibir revelación y no puedes ser enseñado a través del mismo Señor, a través del Espíritu. Porque la multitud, ¿qué está? La multitud está esperando, aleluya, recibir algo, que le resuelvan sus problemas. Todo ese tipo de multitud era para que el Señor resuelva sus problemas. Diferentes partes, ya sea de enfermedades, y cómo se llama, y también mucha gente le seguía por alimento para que el Dios le resuelva su problema. Esa era la multitud. Por eso que el Señor hoy en día, amados hermanos, necesita que tú salgas de esa multitud y te traslades a la esfera celestial, ahí en la presencia del Señor. Entonces, amados, ser pobres en espíritu también indica, aleluya, que nosotros nos sometemos bajo el gobierno de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ser pobres en espíritu se necesita ser sencillos, ser humildes, que nosotros dependemos del Señor en todo momento y a cada momento. No nos creamos nosotros hábiles, superdotados, que lo sabemos la Biblia al revés de la derecha, podemos saberlo, bajo nuestros conocimientos de nuestra mente, pero no tenemos la realidad. No hay realidad en nuestro diario vivir. Amén. No, Dios quiere que nosotros tengamos la realidad, el vivir. Por eso que el Señor, cuando estuvo perfeccionando y enseñándose a los discípulos en el monte, lo primero que hace es decir, ser pobre. Amén. ¿Saben ustedes, discípulos? Ustedes me vieron que yo subí al monte y estoy muy agradecido que de ustedes, al verme, ustedes también subieron. Y como se hicieron uno junto conmigo en el monte, ahora yo le voy a enseñar las bienaventuranzas. Pero la primera bienaventuranza es que ustedes sean pobres en espíritu. Para que me puedan servir, en otras palabras, al Señor. El Señor dijo, sean humildes y sencillos, pobres en espíritu. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Aleluya. Pero mire el capítulo 8. Versículo 1, 8, 1 y 2 de San Mateo. 8, 1 y 2 de San Mateo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se presentó delante de él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, en el capítulo 5 vemos que el Señor subió al monte, que significa la esfera celestial, significa la presencia del Señor, salir de la esfera terrenal y trasladarse a la esfera celestial. Porque solamente en el Espíritu podemos nosotros ser instruidos, porque los verdaderos adoradores entienden y comprenden, aleluya, la enseñanza de su Maestro, aleluya, que ahora está como el Espíritu. Él es nuestro Maestro, el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, nos corrige y nos disciplina. Entonces, una vez que Él enseñó las bienaventuranzas a los discípulos, él mismo en el capítulo 8 dice que Él descendió, bajó del monte, y ¿qué dice? Mucha gente le seguía. Y lo primero que hace, dice que se le presentó un leproso. Y se postró ante él diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Amén. Amados hermanos, muchas veces, cuando nosotros no estamos en la presencia, no estamos en el monte, aleluya, a veces nosotros queremos salir a predicar de acuerdo a nuestras habilidades. A veces nosotros queremos hacer cosas, pastorear, visitar, tocar puertas, hacer aire libre, a veces campañas, pero de acuerdo a nuestras habilidades humanas. Y muchas veces cuando se presenta un enfermo, no podemos nosotros, aleluya, en el Señor, que esa persona fuera liberada o sanada de cualquier tipo de enfermedad, porque nosotros no estamos y no gastamos tiempo en el monte. Estar en el monte, hermano, es hacer la voluntad de Dios y depender del Señor en todo momento. Aquí, este leproso. Y nosotros sabemos, a la luz de la palabra, que lepra significa rebelión, pecado. Entonces, el Señor bajó cargado, lleno de la presencia de su Padre. Aleluya. Y este leproso, cuando vio, mucha gente le seguía, dice, pero este leproso cuando lo vio a Jesús, dijo, si quieres, puedes limpiarme. Mire la humildad de este leproso. Mire la sencillez de este leproso. Mira que este leproso reconoció que el que estaba ahí no era cualquier persona, que el que estaba ahí era el Hijo del Dios viviente. Amén. Cuando nosotros nos acerquemos, hermanos, al Señor, ya sea cualquier tipo de circunstancia, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de problema que podemos pasar, nosotros tenemos que decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes resolver este problema. Señor, si quieres, puedes quitarme esta enfermedad. Señor, si quieres, puedes resolver mis problemas familiares. Señor, si quieres, puedes resolver mis problemas económicos. Señor, si quieres, puedes resolver mis problemas entre mi hijo o entre hermanos en la iglesia. Amados hermanos, cuando nosotros estamos en el monte y cuando bajamos del monte, bajamos lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu, con carga, y cuando nosotros salimos, vamos a expresar lo que hemos recibido en el monte. Aleluya. Las enseñanzas, recibimos el poder del Espíritu, aleluya, y bajamos cargados, aleluya, porque al abrir nuestra boca, el Espíritu es el que va a hablar y el Espíritu es el que va a curar, a sanar y resolver cualquier tipo de circunstancia. Recuerda, amados hermanos, cuando Pedro y la Biblia dice que la sombra de Pedro sanaba. No, hermano. La sombra de Pedro, aleluya, de cualquiera de nosotros no salva ni cura a nadie.
Lo que estaba ahí cuando dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba, quiere decir que la presencia de Jesucristo, ya como el Espíritu, estaba dentro de Pedro. Y ese poder que estaba dentro de Pedro, las personas eran completamente sanadas. ¿Recuerda cuando Pedro y Juan fueron al templo y había un mendigo? ¿Qué dijeron los discípulos? Estaban llenos. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, la presencia, el espíritu que estaba mezclado en su espíritu de él, cuando el Señor resucitó y sopló el espíritu, cuando todos los discípulos estaban ahí atemorizados, y ese poder de la vida, y en Hechos de los Apóstoles se cumplió el derramamiento del Espíritu Santo, ellos estaban completamente llenos de la vida y llenos de el poder. Amén, hermanos. Eso es mantenerse y estar en la presencia de el Señor. Gracias al Señor, hermano. Vamos a mirar aquí en San Mateo, capítulo 17, San Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 8. 17 al 1 al 8. La palabra del Señor nos dice, 6 días después, Jesús tomó ¿a quién? A Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte, ¿a dónde? A un monte. Escuche bien, ¿a dónde lo llevó? Los apartó y los llevó a un monte alto. Amén. Y cuando estaba el Señor junto con estos tres, el versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, ¿quién se le apareció? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, aleluya, a él oír. Este es mi Hijo amado, a él oír. Amén. Gracias al Señor, amados hermanos. Mire, amados hermanos, que ¿por qué el Señor no lo llamó a los 12? Recuerden que él empezó con los 12 y a los 12 los perfeccionó. Y después hubieron 70 discípulos. Pero ¿por qué el Señor apartó a 3? ¿Por qué el Señor apartó a Pedro, a Jacob y a Juan? Esta nos enseña, hermano, que cuánta intimidad quería tener el Señor con estos 3 personajes. Nosotros sabemos el ministerio de Pedro, de Juan y Jacobo, que estos 3 mártires dieron su vida por causa del Señor. Pero los apartó y los llevó a un monte alto. Y cuando estaban en ese monte, en la presencia del Señor, donde estaba la gloria del Señor, dice que él se transfiguró, aleluya, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la nube. Eso representa y significa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, eso significa el resplandor de nuestro amado y Señor Jesucristo. Aleluya. Pero cuando Pedro miró, no solamente miró a Jesús, dice que miró a Moisés y a Elías. Y en ese pensamiento humano, natural, dijo, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, uno para ti, una para Moisés y uno para Elías. Amén. Moisés, amados hermanos, representa la ley y Elías representa a los profetas. En el tiempo de Dios, cada uno fue usado. Amén. Gracias al Señor. Pero cuando el Señor venga en su segunda venida, y cuando diga todo ojo lo verá, como dice la Escritura,
Ustedes saben que los judíos hasta ahora no creen que Jesucristo ha venido y están esperando al Mesías. Pero cuando ellos lo vieron, verán al Hijo de Dios que lo traspasaron. Amén. Entonces ellos van a invocar y reconocerán al Cristo que crucificaron. En ese tiempo de la gran tribulación, estos dos personajes, Moisés y Elías, porque Moisés no sabemos a dónde está su cuerpo y Elías fue completamente arrebatado. Amén. Entonces ellos van a venir para alientar, animar al pueblo judío y a todos los hijos de Dios que se quedaron para que no se dejen sellar. Amén. Gracias al Señor. Aleluya. Amén. Si nosotros vemos a la luz de la palabra, hermano, que el Señor viene muy pronto. Pero cuando en su pensamiento de Pedro quiso hacer eso, me quedo impactado el versículo 5. Dice, mientras él aún hablaba, o sea, Pedro aún hablaba, una nube los cubrió a los tres, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia a él oír. En otras palabras, Pedro, que ya estaba pensando en sus pensamientos y argumentos, en querer hacer una ramada para Moisés, para Elías, el Señor le dice, un momentito, Pedro, tú siempre has sido rápido en hablar, tú siempre intrépido, así queriendo hacer una cosa, otra cosa, pero un momentito, este es mi Hijo amado, a él tienes que servir, porque este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Aleluya, dijo el Padre. Y entonces, amados hermanos, ¿a quién tenemos que oír? Tenemos que oír solamente la voz de Dios hoy en día que está a la luz de la palabra del Señor. Cuando oramos, aleluya, y dejamos que el Espíritu interceda y toque el corazón de Dios y absorba el corazón de Dios, aleluya, y contactemos el corazón de Dios y que nuestra oración sea como un aroma, como un perfume aromático, como incienso y llegue a la presencia del Señor, aleluya, Él nos va a responder en su momento oportuno y en su tiempo de el Señor. Amado hermano y hermana, ¿qué voz estás escuchando? Cuán importante, amados hermanos, es estar en el monte. Solamente en el monte podemos ver la transfiguración. Solamente en el monte podemos recibir la revelación. Solamente en el monte podemos ver la visión. Cuando nosotros vemos la visión, nuestra vida va a cambiar. Nuestra conducta va a cambiar. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a amar a nuestra familia. Vamos a amar a los hermanos sin mirar sus debilidades, lo vamos a amar a nuestro prójimo y vamos a estar muy preocupados por la administración y ser unos buenos mayordomos administrando y ejercitando los dones y talentos que Dios nos ha dado a cada uno de vosotros. Amén, hermano. Pero si tú te encuentras en la multitud, aleluya, estoy en la multitud cómodamente, esperando, aleluya, que el Señor te resuelva tus problemas. Amén. Esperando, no, tienes ese don, tienes ese talento. Pero muchas veces, no quiere gastar tiempo, estar en la presencia del Señor. Amados hermanos, nosotros en estos tiempos, y hace 2000 años atrás, ya no vivimos de acuerdo al árbol del conocimiento. Ahora el Señor ha recobrado el verdadero árbol, el árbol de la vida que es Dios mismo, que es Jesucristo mismo. Él es la vid verdadera. Él dice, el que está en la vid, permanece en él y lleva mucho fruto. Pero que separado de la vid, no hace nada, es cortado. Amados hermanos, necesitamos estar en su presencia. Amados hermanos, vamos a leer aquí en San Juan, capítulo 1, versículo 29. Rápidamente,
vamos a ver cómo vino nuestro amado y Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Como vino nuestro Dios, vino como un cordero. Vamos a ver San Juan 1:29. San Juan 1:29, ¿qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. El Señor Juan vio a Jesús, Juan vio el de ver, de visión. Esta palabra vio es de visión. Juan tuvo visión al ver a Jesús que venía a él. Y él dijo, Juan dijo, he aquí, amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El Señor ya vino, hermano, hace 2000 años atrás, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no vino como otro tipo de animalito? Un cordero es un cordero limpio, un cordero que no se defiende. Si tú agarras un cordero así físicamente, no se defiende, se deja llevar al matadero. Pero si tú agarras un chivo, ese chivo va a gritar y aquí hasta Piura y no se va a dejar. Entonces, amados hermanos, este Cristo ya vino, no se defendió. Él vino a los suyos, para que los suyos estén en su presencia, para que los suyos hagan su voluntad, o sea, el pueblo judío, pero ellos lo rechazaron. Y gracias a ese rechazo, la salvación vino a nosotros los gentiles, y ahora nosotros hemos recibido esta visión y este encargo del Señor, aleluya. Él vino como el Cordero. Él no se defendió, hermano. Él fue a la cruz. Y en la cruz él podía decir, Padre, por favor, manda a los ángeles y destruye esta humanidad. Pero él no dijo eso. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué amor de Dios. Qué amor de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, hermano, cuando se levantan circunstancias, diferentes tipos de circunstancias contra nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Nos defendemos? ¿Gritamos? ¿Tenemos amargura en nuestro corazón? ¿Nos enojamos? ¿No queremos ver a la persona que nos hizo daño? Y si es hermanos en la fe y nos ofendió, no lo queremos ver. Y se reúne con nosotros, no queremos que tampoco reúna, que se vaya a otro sitio, porque no lo queremos ver. ¿Cuál es nuestra actitud, hermano? Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Maestro. ¿Cuesta? Sí cuesta estar en la cruz. El Señor dijo, el que quiere seguir en pos de mí, néguese. Aleluya. No valore nuestra vida del alma. En nuestra vida del alma está la parte mala y la parte buena. En nuestra vida del alma podemos ver las cosas malas, pero no podemos ver las cosas buenas. Un ejemplo, por ejemplo. Tú vas por la calle y ves a un mendigo y le das una limosna. Es tu parte buena. O te tocan la puerta y ves a alguien y le puedes brindar un vaso de agua, o le puedes dar una ropa, un pan, o un alimento. Esta es la parte buena. Esa parte buena y la parte mala no viene del árbol de la vida. Esa parte buena y esa parte mala viene del árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, viene de Satanás. Y el Señor quiere que nos neguemos, renunciemos, aleluya, a estas cosas, para poder nosotros oír al Señor, primeramente oír al Señor, estando en el monte, estando en su presencia, podemos oír la voz del Señor y a través de estar en su presencia, el Espíritu nos va a enseñar y nos va a instruir y nos va a redarguir y nos va a guiar y nos va a disciplinar. Hermano, el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, hermanos amados, el Señor vino, aleluya, como el Cordero. Pero un día, el Señor, aleluya, ya no va a venir como el Cordero. Él va a venir como juez a pedir cuenta a todos los seres humanos. Gracias al Señor. Estamos hoy en día
en la vida de la iglesia. ¿Para qué ha puesto la iglesia? La iglesia son los llamados hacia afuera. Eclesía significa los llamados hacia afuera. En la iglesia, hermanos, es en su lugar adecuado. La iglesia no es cuatro paredes. Nosotros respetamos el lugar donde reunimos, ya sea el nombre como se llame, lo respetamos bastante, pero la iglesia es un cuerpo orgánico, viviente. Aleluya. Y la cabeza principal es Jesucristo. Y todas las personas que reciben a Cristo como su único Salvador son piedras vivas, aleluya, para edificación de este cuerpo. Amén. Todos los hermanos que reúnen aquí en Chimbote, en cualquier lugar que reúnan, son miembros componentes de este cuerpo y cada órgano tiene su función. Si nuestro oído tiene su función, amén. Nuestra boca tiene su función, nuestra nariz tiene su función, nuestro corazón tiene su función. Amén. Cada uno está puesto y cada uno tiene su función para edificación de este cuerpo. En la parte espiritual, Dios nos ha dado dones y talentos, pero cada uno tiene su función para poder edificación del cuerpo de la iglesia. Solamente en la iglesia, hermano, podemos nosotros ser completamente transformados. Aleluya. En la iglesia, ¿qué hay? Hay todo tipo de caracteres. Amén. Dios ha reunido diferentes tipos de caracteres. Todos no tenemos el mismo pensamiento. Todos no tenemos el mismo sentimiento. Todos no hacemos la voluntad. Y todos no tenemos el mismo carácter. En la iglesia encontramos, unos hermanos son muy rápidos, como Pedro. Otros son como Juan. Otros son como Jacobo. Aleluya. Y otros son pasivos. Pero solamente en la iglesia el Señor va a usar diferentes tipos de circunstancias para ser completamente transformados. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos una mariposa muy hermosa, ¿no? Diferentes colorcitos ahí que vuela esa mariposita, ¿no? Pero para que sea una mariposa, primeramente es una larva, un gusanito, y este entra al capullo. En el capullo está un tiempo de transformación, de proceso, y después de un tiempo, esa sale, y ya no sale como larva, sino sale como mariposa. Amén. Entonces, ¿qué significa el capullo? Significa la iglesia. Que solamente en la iglesia, amados hermanos, nosotros podemos ser completamente transformados, aleluya, procesados, para poder un día estar en la presencia del Señor y cuando Él venga, verdaderamente podemos nosotros ser completamente arrebatados. Hermanos, vuelvo a repetir, estar en el monte significa estar conectados con Dios, aleluya, amén. Ahora el Señor es el león de la tribu de Judá. Ahora Él pelea por nosotros, aleluya. Y va en la gloria de Dios, va aumentando día tras día. La gloria de Dios va a ir de día tras día. Nosotros necesitamos menguar para que Él pueda crecer, para que la gloria de Dios sea completamente transformado. Nosotros tenemos al Cordero, aleluya, de Dios como nuestro Salvador, como nuestro alimento, aleluya, pero también tenemos al león. Él es el león que ataca, amén, que nos defiende, amén. Gracias al Señor, amén. Si Moisés y Elías fueron ¿para quién? Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero gracias al Señor, amados hermanos, que ahora, hace 2000 años atrás, nosotros tenemos el hablar de Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahí en San Mateo, que hemos 17:6, volvemos a San Mateo, capítulo 17:6,
¿Qué dice? San Mateo 17:6 dice así. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Una vez más lo leo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Amén. Gracias al Señor. Esta palabra, temor, significa tener mucho respeto y significa, aleluya, tener respeto y obediencia al Señor. Y este respeto y obediencia, amén, para poder edificar la casa del Señor, amados hermanos, no sabe dónde empieza. No empieza en la casa de tu vecino, no empieza en la casa de tus padres, ni de tus abuelos. Empieza en tu casa. Si hay respeto en tu casa, si hay temor, hay respeto y obediencia en tu casa, aleluya, tú vas a ver con claridad la visión y la revelación. Si tú te dejas, amados hermanos, encabezar, el padre de familia junto con su esposa se deja encabezar en Cristo, porque la orden divina es Cristo, y el hombre debe estar encabezado en Cristo y la mujer debe estar encabezado en su esposo. Si el esposo está encabezado en Cristo y transmite esto así como hizo Noé, por ejemplo, quiso destruir a esa generación y los destruyó. Él escuchó la voz de Dios y él ejecutó la obra, el arca, de acuerdo a la medida y profundidad. Y trabajó no solo, sino la familia. Fue obediente, fue temeroso, respetuoso, y hasta que esa arca comenzó a construir, fue construida. El arca significa la iglesia y tu casa, mi casa, tu casa. Aleluya. Entonces, amados hermanos, si nosotros en casa nos encabezamos en Cristo, quiere decir que todos los que viven en casa van a obedecer y van a escuchar el hablar de Cristo, y va a haber un respeto y obediencia dentro de la casa. Porque nosotros no podemos directamente, muchas veces queremos edificar la iglesia con nuestras habilidades, con nuestras opiniones, con nuestros criterios, con nuestra religión, pero en la casa es un caos. Solamente el papá reúne, o la mamá reúne, o las esposas reúnen, y los hijos no reúnen. Peor, los nietos no reúnen. Y entonces, ¿cómo nosotros queremos hacer rápidamente? Hacer cosas en casa, en la iglesia, y no comenzamos en casa. Amados hermanos, tenemos que reaccionar. Por eso que en Deuteronomio dice, si la palabra está guardada en tu corazón, y es instruido a tu hijo en su tiempo, en el caminar, en el andar y al acostarse y al levantarse, ese niño va a ser como un Timoteo. Aunque se presenten circunstancias y problemas, él va a recordar las palabras de esa abuela y la palabra de su madre. Lamentablemente, amados hermanos, muchos hermanos en la fe, o muchas abuelas en la fe, con todo respeto y temor delante del Dios, perdieron ese principio. Se ocuparon en sus cosas, se ocuparon, dejaron de edificar la casa y comenzaron ellos a salir, a predicar a diferentes sitios, viajar para otro lado, salir a pastorear, hacer aire libres, visitar a los hermanos, pero en casa. Entonces la verdadera edificación empieza en casa. Gracias al Señor. Amén. Aleluya. Capítulo 19, versículo 3 al 6 de San Mateo. Capítulo 19, 3 de San Mateo. Amén. Gracias al Señor. Dice, el versículo 3 del capítulo 19 dice, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El 4, respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son
ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aleluya. Este versículo 4, hermano, es el Dios creador que nos habla, aleluya, cada día a la luz de la palabra. Amados hermanos, si tú tienes diferente tipo de problemas, ya sea familiar, o con los nietos, o conyugales, o con los hermanos, tú tienes que volver al Señor. Cuando tú vuelvas al Señor y estás ahí en el monte, nuestra vida va a cambiar. Vamos a tener respeto, amor a los hermanos, amor a la familia. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. El versículo 5 dice, el hombre dejará padre y madre. Dice, lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios dice en su palabra, Él lo cumple. La obra que empezó, aleluya, entre tú y yo, Él lo terminará. Lo que el Dios, no es como el mundo, hermano. El mundo hoy día se unen y al mes se separan. A los 2 meses nuevamente se vuelven a comprometer. Poco tiempo, están los famosos deportistas o cantantes. Se casan 1000 veces, creo, durante el año. Pero nosotros, conocedores de las grandes verdades, aleluya, lo que Dios dice no lo puede separar el hombre. Amén. Y lo que Dios empezó en la obra conmigo y contigo, el Señor va a terminarla, ya sea en esta era o en el milenio. Pero el Señor va a terminar la obra si nosotros dejamos y nos dejamos cooperar. El versículo 6 del capítulo 19 dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa unidad entre el esposo y la esposa son uno, habla de la unidad de la familia. El Señor necesita que mi casa y tu casa sea completamente edificada. Y eso nosotros podemos ver rápidamente en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí en este versículo, amados hermanos, aquí es la familia. ¿Y cuál es el propósito de la familia? Es fructificar y multiplicar. Fructificar y multiplicar. Eso lo podemos ver rápidamente en San Mateo, capítulo 24 y versículo 43. 24, 43 nos dice así la palabra. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tú, amado hermano, supieras a qué hora el ladrón va a ir a robar a tu casa, ¿vas a dormir o vas a vigilar? Vas a vigilar, vas a cuidar, vas a esperar al ladrón. Amén. Pero si tú no sabes, ni yo no sé, el ladrón viene a cualquier hora y cuando despertemos, no hay nada. ¿No? Entonces, esto significa, amados hermanos, que nosotros tenemos que fructificar, multiplicar y velar y cuidar la familia. Aleluya. Amados hermanos, esta es una orden divina que tenemos que nosotros amar la familia. Muchos hermanos que no hicieron esto al principio, ahora están preocupados. Amén. Gracias al Señor, Dios nos da la oportunidad. Y ahora, aleluya, hay tiempo todavía. Si no se hizo al principio con los hijos, con la familia, hay tiempo para volver al principio, primeramente pedirle perdón al Señor, porque los hijos que Él nos ha dado son los hijos que Él nos ha dado. Herencia de Jehová son los hijos, y los nietos son la corona. Tenemos que amarlos. Y si no lo hicimos, todavía Dios nos da vida de arrepentirnos y pedirle perdón a los hijos, a los nietos, para poder nuevamente enseñar y gastar tiempo en la vida familiar. Gracias al Señor. Amén. Aleluya. Amados hermanos, vamos a ver ahí Efesios 5:31. Efesios 5:31. Pero antes de tocar Efesios 5:31, amén, ahora la presencia de Dios,
¿A dónde está? Ayer hablamos, has perdido tu primer amor. Amén. Ahora, ahora conforme dice Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora entonces, ¿la presencia dónde vive? La presencia invisible está dentro de nosotros. ¿Y qué dice el 11? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Gracias al Señor. Y mire lo que dice aquí en capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice así la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor en el versículo 16 y 17. 3, 16 y 17 de Primera de Corintios. ¿No sabéis que soy templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El 17, y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo es. Porque el verdadero santo, el Espíritu Santo, está dentro de nosotros y tenemos esa presencia y tenemos que cuidarla, tenemos que amarla y tenemos que respetarla y tenemos que tener un vivir de acuerdo al gobierno divino del Señor. Amén, amados hermanos. Hermanos, si tu casa no está edificada, va a haber mucho problema. El Señor quiere descansar, hermano. El Señor quiere ir a descansar. Y quiero avanzar porque ya la hora me ganó. Vamos a ¿cómo se llama? A ver, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue a la casa de Marta, de María y Lázaro, que estaba en Betania. Jerusalén a Betania, de acuerdo a la palabra, estaba a 15 estadios, que más o menos equivalente a 3 kilómetros. 3 kilómetros. De Jerusalén a Betania, Jesucristo y sus discípulos tenían que caminar 3 kilómetros a llegar a la casa de Betania. ¿Por qué Jesucristo no permanecía mucho tiempo en Jerusalén? Porque en Jerusalén había sido un caos. Tanto los sacerdotes, los escribas y fariseos se habían corrompido y habían hecho cueva de ladrones Jerusalén. Pero el Señor va a Betania. Y en Betania el Señor hizo un milagro maravilloso. ¿A quién resucitó? Resucitó a su amigo Lázaro, que estaba 4 días oliendo hiede. Entonces, cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, a la casa de Marta y María, el Señor tenía reposo. El Señor tenía tranquilidad. Aleluya, porque en ese momento Marta, María y Lázaro le servían. ¿Tú sabes qué significa Marta, María y Lázaro? Marta tiene un significado, María tiene un significado y Lázaro tiene un significado. Marta, muchas veces vemos, María escogió la mejor parte, estaba escuchando la palabra del Señor. ¿Y Marta qué estaba haciendo? Marta afanada, preocupada. Siempre nosotros, Marta, muchos decimos, ahí está Marta, preocupada en los negocios. Pero tiene un significado espiritual. María significa amar la presencia del Señor, que sí necesitamos ser como Marías, amar la presencia de Dios, pero también tenemos que hacer como Marta. Marta significa servicio. Si no estaba Marta, ¿qué estaba haciendo? Viene mi maestro, amén. Viene mi maestro con los discípulos. Marta preparó la casa, la adornó la casa, lo limpió la casa, preparó el mejor potaje para su maestro. ¿Y qué significa Lázaro? Lázaro significa testimonio. Amén. Porque ¿de dónde fue sacado? De la muerte. ¿De dónde hemos sido sacados? De la muerte. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino la voz y nos llamó de la tumba vacía y nos sacó de la muerte para darnos vida y vida en abundancia, para que esa presencia esté con nosotros y con nosotros. Necesitamos esas 3 cosas, hermano. Ser como María, ser como Marta y ser como Lázaro. En otras palabras, amar la presencia, servir al Señor y dar testimonio. Gracias al Señor me ganó el tiempo, amados hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y y mañana estaremos nuevamente aquí. Gracias al Señor. Saludamos a la iglesia en Paita.
donde está nuestro hermano Manuel Cárcamo. Saludamos también a la iglesia en Talara. Saludamos también a nuestra hermana Carmen Palma, nuestro hermano Carol, nuestra hermana Miriam González, nuestra hermana Clotilde Noé, que viven en España. Saludamos a nuestro hermano Wesley de Estados Unidos. Saludamos a nuestros hermanos de Chipatos, a todos los hermanos de Alvarado, a todos los hermanos de Canoas, muchas bendiciones. Saludamos a nuestra hermana Gloria, a nuestra hermana Rosa. Y este programa presentó los obreros de la hora 11. Que Dios bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Bendiciones.